Hola a todos y bienvenidos a esta nueva explicación. A ver, hoy vamos a meternos de lleno en algo fascinante y literalmente de vida o muerte. La física detrás de los traumatismos craneoencefálicos y espinales. Pensadlo un momento. Nuestro cerebro apenas representa el 2% de nuestro peso corporal, pero se traga el 20% del oxígeno. Es una barbaridad. Vamos a hacer un viaje directo al centro de control del cuerpo humano, donde cada milímetro de tejido y cada milímetro de mercurio importan, y mucho. Vale, vamos a ir directamente al grano. ¿Qué pasa realmente cuando el cerebro pierde ese delicado equilibrio de presión? Pues que nos enfrentamos a una situación de altísimo riesgo. Cualquier mínimo desajuste dentro de este entorno cerrado que es la cabeza puede tener consecuencias devastadoras e irreversibles. Claro, si no entendemos a la perfección cómo interactúan todas estas fuerzas invisibles. Para que este análisis sea lo más claro posible, vamos a seguir esta ruta. Primero, anatomía y protección cerebral. Segundo, dinámica de la perfusión. Tercero, la famosísima doctrina de Monro-Kelly. Cuarto, pasaremos a la lesión secundaria y herniación. Y cerraremos con el punto 5, shock espinal frente a neurogénico. Un recorrido muy completo. Vamos allá. Sección 1. Anatomía y protección cerebral. Y empezamos maravillándonos un poco con los impresionantes sistemas de defensa que tiene nuestro sistema nervioso central. Si hacemos un viaje de fuera hacia adentro, lo primero que nos topamos es el cuero cabelludo. Al estar tan vascularizado, ya sabéis que puede sangrar de forma escandalosa. Luego llegamos al cráneo, que tiene dos capas de tejido cortical compacto súper resistentes para darnos esa protección vital. Y justo debajo, las meninges, dura madre, aracnoides y pia madre. Ojo, porque aunque son escudos formidables, crean espacios potenciales que pueden ser muy traicioneros. Por ejemplo, en el espacio epidural, si se rompe la arteria meningia media, bueno, eso puede provocar un hematoma letal en cuestión de minutos. Si nos fijamos en la base del cráneo, queda clarísimo que estamos ante una auténtica caja cerrada. A ver, en condiciones normales es una fortaleza increíble, pero esta misma rigidez inquebrantable se convierte trágicamente en una trampa implacable cuando el tejido interior sufre un trauma y empieza a inflamarse. Básicamente no hay hacia dónde expandirse. Y el gran peligro de esta trampa rígida salta a la vista cuando observamos los nervios craneales. Fijaos especialmente en el par craneal 3, el nervio oculomotor, que es el que controla la constricción de la pupila. Como cruza justo por la superficie de la tenda del cerebelo, es súper susceptible a cualquier compresión provocada por una hemorragia o un edema. Por eso, si durante una evaluación detectamos una pupila dilatada, cuidado. Esa es una señal de advertencia absolutamente crítica. Sección 2. Dinámica de la perfusión. Dejamos atrás la anatomía pura y dura y nos metemos de lleno en la física de los fluidos cerebrales. Aquí la gran protagonista es la presión de perfusión cerebral, la famosa PPC. Su fórmula es vital, la presión arterial media menos la presión intracraneal. Pero no nos quedemos solo con las matemáticas, porque esto es un auténtico tira y afloja fisiológico por la supervivencia del cerebro. Para que la sangre fluya con fuerza y entregue ese oxígeno tan necesario a las células, la PPC tiene que mantenerse en un rango normal, que va de los 70 a los 80 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué pasa si la presión intracraneal sube y la presión arterial media cae o no llega a compensar? Pues es un desastre. Si la presión arterial sistémica no logra seguirle el ritmo a una presión intracraneal que va en aumento, la cantidad de sangre que llega al cerebro literalmente se desploma. Y el resultado inmediato de esto es un daño cerebral isquémico gravísimo. Menos mal que nuestro cerebro es inteligente y cuenta con la autorregulación. Intenta por todos los medios regular su propio riego sanguíneo, ajustando el tamaño de sus vasos. Es decir, provoca vasodilatación cuando la presión de perfusión cae para que llegue más sangre y vasoconstricción cuando ésta sube. Pero ojo, esto no es magia, es un recurso finito. Funciona muy bien, sí, pero solo mientras la presión de perfusión se mantenga en ese rango de 50 a 150 milímetros de mercurio. Sección 3. Doctrina de Monro-Kelly. Todo lo anterior nos lleva de cabeza a la regla de oro que gobierna esta caja cerrada que es el cráneo. La doctrina de Monro y Kelly es fascinante. Nos dice que el volumen intracraneal se reparte entre tres elementos fijos: el tejido cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Pensad en un ascensor que está completamente lleno. Como la capacidad del cráneo es 100% invariable, si intentamos meter a una persona más, o en este caso, si aparece un hematoma, algo de lo que ya está dentro tiene que salir sí o sí. Si no cede nada, la presión se nos va a disparar por las nubes. Así que el punto verdaderamente crítico aquí es entender cómo se rompe este equilibrio. Durante la primera fase, la de compensación, el cuerpo desplaza líquido cefalorraquídeo y sangre venosa para hacer sitio y mantener la presión a raya. Pero, cuando entramos en la fase de descompensación, es decir, cuando esos mecanismos se agotan por completo, cualquier incremento minúsculo, y hablo de un pequeño sangrado adicional, va a provocar una subida masiva y totalmente exponencial de la presión intracraneal. Sección 4. Lesión secundaria y herniación.
Y aquí es donde la situación, cuando los sistemas de compensación fallan, se vuelve realmente crítica. Es absolutamente fundamental distinguir entre dos fases. La lesión primaria es el impacto inicial, el golpe directo al tejido cerebral. Y seamos realistas, en el entorno extrahospitalario hay muy poco que podamos hacer para reparar ese daño. Sin embargo, la lesión secundaria, eso es otro tema. Es una cascada destructiva que viene después, impulsada a lo bestia por la hipoxia y la hipotensión sistémica. O sea, prevenir esta lesión secundaria tratando de forma súper agresiva la falta de oxígeno y la presión arterial baja es exactamente lo que va a salvar el tejido cerebral que aún está sano. Porque claro, si esa inflamación y esa presión no se controlan, el cerebro empieza a ser empujado a través de las estructuras fijas del cráneo. Y aquí es donde aparecen los temidos síndromes de herniación. Dependiendo de la zona, podemos hablar de herniación uncal, central cingulada o amigdalina. Los detalles varían, pero todas son absolutamente devastadoras. Básicamente, estas hernias terminan aplastando centros vitales en el tronco encefálico, que son los encargados de mantenernos respirando y con el corazón latiendo. Y justo cuando esa compresión del tronco encefálico es inminente, el sistema nervioso hace saltar su última y más desesperada alarma, el reflejo de Cushing. Esta tríada es inconfundible. Vais a ver una bradicardia, una subida brutal de la presión arterial sistólica, lo que hace que la presión de pulso se ensanche muchísimo, y alteraciones ventilatorias severas, como esas clásicas y tórpidas respiraciones irregulares de Cheyne-Stokes. Toda la gravedad de esta compresión se acaba manifestando físicamente de formas que no podemos ignorar. Las posturas patológicas nos cuentan la historia desde fuera. La decorticación, que es esa flexión anormal y rígida de los brazos, o la descerebración, que es la extensión total. Ambas son señales inequívocas de que el tronco encefálico está sufriendo un daño de una magnitud enorme. Sección 5. Shock espinal frente a neurogénico. Para encarar la recta final de esta explicación, bajamos del cráneo hacia la columna para aclarar dos conceptos del trauma espinal que a veces se confunden muchísimo. Fijaos bien en el contraste, porque es clave. El shock neurogénico es un problema puramente circulatorio, un fallo hemodinámico porque el sistema nervioso simpático se interrumpe. Esto nos deja con vasodilatación, bradicardia y una piel inusualmente cálida y seca por debajo de la lesión. Por el contrario, el shock espinal es más bien un apagón eléctrico temporal de los reflejos en la médula. Y ojo, porque dependiendo del mecanismo del golpe podemos encontrarnos con síndromes medulares incompletos muy específicos. Por ejemplo, el síndrome de Brown-Séquard, donde hay parálisis en un lado del cuerpo y pérdida de la sensación de dolor en el lado opuesto, o el síndrome del cordón central, que suele afectar muchísimo más a la fuerza de los brazos que a la de las piernas. Vale, ¿y cómo llevamos toda esta teoría a la práctica en la calle? Pues en el neurotrauma, nuestra prioridad absoluta es mantener la presión sistólica por encima de 110 para asegurar la perfusión. Pero, si estamos ante un shock neurogénico, recordad que los vasos están dilatados, así que necesitamos manejar los fluidos con muchísimo cuidado y usar atropina para esa bradicardia. Además, al evaluar la columna, la restricción de movimiento espinal, la famosa SMR, tiene que ser súper precisa. Usar criterios de decisión clínica validados, como los criterios Nexus, es lo que nos permite identificar con seguridad quién necesita de verdad técnicas de inmovilización avanzada y quién se puede librar de ellas. Para terminar, quedaos con esta reflexión. Sabiendo que el cráneo es una inquebrantable bóveda rígida y la médula un conducto sumamente frágil, dominar la compleja interacción de estas presiones es exactamente lo que marca la diferencia entre la vida y la muerte. Si comprendemos a fondo estas fuerzas invisibles, ¿cómo cambiarán nuestra forma de intervenir, de tomar decisiones en esos segundos críticos del trauma prehospitalario? La respuesta, como casi siempre en medicina, está en entender la fisiología. Muchas gracias por acompañarnos en esta explicación.